Gustavo Alegret. AMLO anuncia envío de tropas a la frontera con Guatemala y una visita a Tijuana en medio de la polémica por la amenaza de incremento arancelario. La Unión Europea alerta sobre los peligros de la red 5G para la seguridad. Y Obama se estrenará en los podcasts de mano de Spotify. Comienza el Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones hoy en el análisis que vamos a escuchar de quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo con María Luisa Rosell, que es periodista, trabaja de corresponsal en Washington del canal mexicano 1TV. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias. Agotada un poco del seguimiento de esa agenda de la delegación mexicana, me imagino, ¿no? Creo que es visible. Ahora le contamos por qué esa preocupación y por qué no decirlo, también un cierto enojo por parte de la prensa que está en Washington sobre esas conversaciones y lo que está pasando. Nos acompaña también Emilio Villano, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad American University. Profesor Villano, ¿cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. No le veo a usted tan agotado siguiendo al canciller Marcelo Ebrard, me parece, ¿no? Gracias por estar con nosotros y con Ann Hoyt, que es mexicana, es periodista, es analista político. Ann, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Sí, ese primer tema de trabajo, María Luisa, el seguimiento de esa agenda. Conversaciones, llevamos 3 días, además con cosas tan exuberantes, por decirlo de alguna manera, como las ruedas de prensa a las 7:30 de la mañana, que por lo que luego hemos sabido buscaban evitar la confrontación con la prensa, con la rueda de prensa del presidente mexicano, obligando a funcionarios y periodistas a empezar a una hora muy destemplada, muy intempestiva, y en el que tampoco aportaban gran contenido, simplemente voluntad de diálogo, anuncio de que quieren evitar esas sanciones, y a partir de allí el silencio administrativo, siguiendo como hemos podido, contrastando con diversas fuentes dónde se van a producir esas reuniones, si en la Casa Blanca, si en el Departamento de Estado, y todas las titulares que hemos conseguido en la prensa son de declaraciones de pasillo, de casi de corre ve y dile, en el que de una respuesta de 5 palabras sacamos el titular. ¿Por qué está comunicando tan mal la Cancillería mexicana y el Gobierno de México el avance de estas conversaciones? Yo creo que porque las dos posiciones, la del gobierno de Estados Unidos y la del gobierno mexicano, distan mucho. La postura del gobierno mexicano, como hemos podido ver desde el inicio, es una postura que está un poco enfocada en medidas de largo plazo, como lo dijo el propio canciller Marcelo Ebrard cuando llegó aquí a Washington al inicio de esta semana. Él volvió a reiterar eso. Y el enfoque del gobierno mexicano es por qué no atendemos las raíces de los problemas que hacen que los migrantes centroamericanos salgan de sus países de origen, crucen territorio mexicano y vengan a pedir asilo aquí a Estados Unidos. Recordemos que antes de que comenzaran este encuentro entre la delegación mexicana y la estadounidense, el gobierno mexicano había presentado una propuesta al gobierno de Estados Unidos para crear proyectos de desarrollo para atender las necesidades precisamente más urgentes en la zona del Triángulo del Norte. Y la posición de Estados Unidos en esta mesa de negociaciones que se está dando esta semana es totalmente distinta. Es cómo forzamos a México y al gobierno mexicano para que tome medidas que aseguren la frontera de su país para evitar el tránsito de mexicanos hacia los Estados Unidos. Ya hemos visto que estamos en una etapa en donde el gobierno de México está haciendo algunas concesiones. Ayer el canciller Ebrard lo confirmó y dijo que efectivamente el gobierno mexicano ha autorizado el despliegue de por lo menos 6,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera entre Guatemala y México. Ahora la pregunta es, ¿qué más va a pedir el gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano? ¿Qué es lo que es satisfactorio para el gobierno mexicano para evitar que entre en vigor el próximo lunes este paquete de aranceles contra las importaciones mexicanas? Hablabas de concesión, me llamaba la atención la palabra, porque si bien sí puede parecer una concesión frente a la presión o amenaza de esos aranceles, el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, con Guatemala, respondería más a una decisión interna. Sí, pero sabemos también, se ha filtrado a través del Washington Post el día de ayer, que esa es solamente una parte
de las exigencias o demandas del gobierno de Estados Unidos, que en realidad lo que se estaría discutiendo es la posibilidad de un plan en el que México se vea forzado a mantener dentro de su territorio a los centroamericanos que están buscando asilo. Muchos entienden que eso sería de alguna manera aceptar la posibilidad de firmar un acuerdo como tercer país seguro, que es lo que el gobierno mexicano había planteado desde el inicio como un no. Era básicamente la línea roja que el canciller mexicano había establecido. Bueno, de hecho, esa es la postura que por lo menos oficialmente siguen manteniendo el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo, de que ellos no aceptan nada que no sea menor a lo que de hecho sería convertir a México en un tercer país seguro. Dicen que quieren que acabe, que totalmente se acabe o vuelva a los niveles la migración de antes de que entrara en poder el presidente Donald Trump. Esto es 20,000 tratando de entrar al mes, pero la realidad es que el mismo canciller en la rueda de prensa que dio, Ebrard, dijo que la situación era insostenible. La Agencia de Aduanas y Protección de la Frontera dio a conocer el miércoles unas cifras que son realmente alarmantes, que hay 144,000, más de 144,000 personas fueron detenidas o impedidas de pasar la frontera con Estados Unidos, viniendo desde Centroamérica, pocos de México también, pero son 144,000. Entonces, Ebrard concedió en palabra que esta situación era insostenible y que algo había que hacerse. Profesor, pero lo veíamos antes de comenzar el programa, desde el punto de vista de la gestión del presidente candidato frente a un público que se mantiene alrededor del 40% fiel al presidente Trump. Esto es una victoria para Trump, es decirle a su electorado y a los estadounidenses en general, yo no me ando con chiquitas, aquí hay un problema, no me están haciendo caso, aquí para más fuerte, yo. Claro, claro, la mano dura para Trump es rédito electoral. Estamos en completa campaña de reelección. Se conforma lo que está haciendo con el patrón de la política exterior del presidente Trump. Primero, normalmente, él lanza unas fanfarronadas. Por ejemplo, somos el país más poderoso, el más rico, están tomando ventaja de nosotros desde años, etc. Después, él pasa a la intimidación que sea militar, por ejemplo, con Irán, o psicológica o económica, como ahora con México. Espera que esto eventualmente provoque una crisis, mejor si son revueltas en las calles, para forzar a la otra parte a ceder y a negociar y a aceptar las condiciones que pone Trump. Lo interesante y lo que nos da un poco de esperanza es que normalmente para Trump, aunque las concesiones sean mínimas, él siempre declara victoria. Por ejemplo, con la renegociación del NAFTA, hubo concesiones bastante pequeñas por parte de Canadá y de México, pero un acuerdo que antes era horrible, ahora es el mejor del mundo. Es esto lo que él hace, no le importa si verdaderamente gana hasta el nivel que él anunció al comienzo. Es ganar algo para después declarar victoria y que eso es el acuerdo más importante de la historia. Esto se conforma mucho porque ahora están negociando, México ya está concediendo, haciendo concesiones. Yo estaría bastante optimista. Puede ser que me equivoco, porque normalmente para Trump no es necesario ganar toda la batalla, sencillamente que gane algo para declarar victoria antes de su gente. Lo que me preocupa es que parte de su técnica para negociación, como lo habla ampliamente en su libro The Art of the Deal, es poner al adversario en una posición totalmente débil y temerosa para que acabe cediendo cada vez más. Entonces, lo que están sospechando es que sí va a dejar que el lunes, en teoría, entre el 5% de los aranceles a los productos mexicanos, que no es tan fácil hacerlo de un día para otro, pero digamos que retóricamente va a decir sí, van el lunes, para que de esta manera la posición de México se debilite aún más y esté dispuesto a conceder más.
Yo coincido, yo coincido, solo agregaría que el cálculo de Donald Trump no es económico, es meramente político, aun cuando sabemos que la imposición de los aranceles contra las importaciones de México tienen también un efecto económico aquí en Estados Unidos, en el consumidor. No es una sorpresa que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, junto con el Consejo Empresarial de México, hayan hecho público un comunicado en donde hablan y alertan de las dificultades económicas que acarrearía para Estados Unidos esta imposición de aranceles. Y la reacción de los congresistas, incluso de su propio partido, sus legisladores republicanos de su propia bancada, le han dicho al presidente, mire, estamos dispuestos a someter a votación una resolución que frene su iniciativa. Incluso se discutió la posibilidad de que Mitch McConnell le hiciera un llamado directo al presidente de los Estados Unidos para que el presidente retrasara la entrada en vigor de su amenaza. No sabemos, el presidente es el que va a tomar la última palabra cuando llegue aquí a Washington a las 4 de la tarde después de su gira en Europa. Él puede decidir de último momento que posterga la entrada en vigor de la amenaza, de la imposición de los aranceles, o puede optar por imponer la sanción contra las aranceles contra México y luego decir, bueno, fueron los republicanos del Congreso los que frenaron mi iniciativa. Él siempre tiene de alguna manera la sartén por el mango y puede mostrarse como que son ellos, los otros, los que no están pensando en primero país, en primero mis ciudadanos. Lo que pasa es que eso abre todo un proceso, el profesor nos podría dar cuenta, ¿no? En el que el Senado lo limita, pero entonces el presidente puede vetarlo y entonces vuelve. Y ahí necesita no solo los votos de la minoría, de la mayoría más uno, sí, del 50 más uno, sino que necesita 2/3 de las dos cámaras. 2/3. Y eso ya es un poquito más complicado. Sí, es un juego peligroso para Trump porque particularmente en este caso con México, los aranceles, él está jugando con la economía de Estados Unidos también. Se está hablando de un encarecimiento de bienes de más de 17 mil millones de dólares. Solamente para Texas sería más de 5 mil millones de dólares más. Para California serían como 2 millones más. Para otros estados claves como Illinois, Ohio, Arizona, sería como 500 millones más. Así que esto es lo que nosotros tenemos que pagar. Ahí también vemos el presidente continuamente mintiendo. Lo hizo también en Tokio, diciendo, China tiene que sufrir mucho por todos los aranceles que tienen que pagar. China paga ningún arancel, lo pagamos nosotros. Al decir, es un encarecimiento de los bienes. Y ahí podría impactar la economía de los Estados Unidos, no solamente en los estados fronterizos como Texas, Arizona, pero también Illinois, Ohio, muy importante para él, y ralentar el crecimiento de la economía de Estados Unidos y también la de México, claro, y causar finalmente un malestar bastante fuerte en su base. Lo vimos con el senador Johnson de Wisconsin y también Ted Cruz, que también se rebelaron ya abiertamente con él. Texas es el estado que más impactaría. Más de 5.300 millones de dólares. Sí. Podría ser, para los que esperan que Trump no sea reelegido, que esto es un momento clave en el cual él podría cometer un error muy serio del cual no se puede recuperar. Lo que pasa, profesor, es que pensaba en la publicación del informe Mueller. Hace una semana que ya no hablamos. Claro. ¿Y cuánto queda para las elecciones en el 2020? Claro. Pero esto es el bolsillo de la gente. Claro, es esto lo importante. pero las cosas van tan rápido, el ciclo de noticias es tan inmediato y tan corto que hoy probablemente si estuviésemos a un mes de las elecciones esto no estaría pasando. Pero yo creo que Trump se siente fuerte. El Fondo Monetario ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía estadounidense. Sí, alerta de los peligros de la guerra comercial con China y pide que no se utilice la política arancelaria con México para otro tipo de políticas. Pero le ha mejorado la previsión de crecimiento. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que la economía de los Estados Unidos y de México son talmente entrelazadas que no se puede disturbar esto, no se puede quebrar esto, porque hay repercusiones no solamente para ellos, que serían desastrosas, pero también para los Estados Unidos. Es eso lo que Trump no entiende. No entiende que no se puede cerrar una frontera cuando se dicen construyendo un automóvil, por ejemplo, muchos de los componentes viajan de ida y regreso entre Estados Unidos y México más de una vez. Estuve recién en Guanajuato, donde entre León y Guanajuato mismo hay
docenas de fábricas de automóviles. Imagínate este comercio que sería totalmente quebrado, lo que impactaría mucho los americanos mismos, induciendo tal vez a despedir a trabajadores en la industria automovilística. Esto sería una crisis enorme para la reputación de Trump. De hecho, brevemente, porque quería preguntar sobre la Michigan, visita. el estado que más afectado se vería porque la cadena de producción de la industria automovilística está totalmente ligada con el comercio entre Canadá y México. Entonces, logísticamente simplemente sería imposible, y ya lo dijo la agencia de aduanas, no podríamos asegurar que cada parte de la que está entrando pertenece a México, cuál pertenece a qué país. Logísticamente sería imposible que esto entrara en vigor el lunes. Es pura bravuconada. Antes del lunes lo que vamos a ver es en Tijuana una concentración convocada muy al estilo populista, porque esto me parece que no contribuye a una solución, sino a crear más tensión de animadversión social. Una concentración que va a convocar, que ya ha convocado de hecho Andrés Manuel López Obrador, para la dignidad de México, para demostrarle a Trump que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene todo el apoyo. Pero eso, ¿en qué contribuye a solucionar el problema? Pero yo creo que también hay que pensar un poco en el campo interno, en la política doméstica mexicana. El presidente, al ver que la narrativa se está manejando desde un Twitter, desde Washington, que es el presidente el que continúa manejando la narrativa. O sea, en el momento en que terminan las negociaciones, no termina, en que concluye esa primera ronda de negociaciones el día jueves y sale el canciller Ebrard de la Casa Blanca, no es el vicepresidente Mike Pence, que estaba a cargo de la delegación estadounidense, no es el canciller Ebrard quien anuncian, bueno, vamos a una segunda ronda de conversaciones. Es el presidente Trump, desde su Twitter, desde Europa, quien dice las conversaciones continúan porque no hemos llegado todavía a ningún acuerdo, queremos más que los mexicanos hagan más, que el gobierno mexicano básicamente acepte nuestras demandas. Él no lo dijo así, pero se entiende de esa manera. Yo creo que al ver eso, el gobierno mexicano dice, nosotros tenemos que mostrar que no estamos completamente cediendo todo, que nosotros tenemos una posición, que nosotros defendemos, y creo que el énfasis que ha hecho, no estoy defendiendo de ninguna manera, pero creo que el énfasis que hace el gobierno mexicano en decir es un error que el gobierno de Estados Unidos digamos, insista e incida con medidas punitivas en la frontera, con mayor resguardo, que no sea solamente ese el único enfoque, porque en realidad, repito, el gobierno mexicano quiere ver que haya un plan de desarrollo para atacar las causas que hacen que los centroamericanos salgan de sus países y crucen la frontera con hijos, con familia, porque están amenazados en algunos casos de muerte. Vemos que la política de asilo va a cambiar radicalmente si es que al final cede México en aceptar ser un tercer país seguro. En el fondo, entonces, lo que estamos viendo es algo que muchos ya han dicho infinidad de veces, pero que esta es la constatación más evidente, y es que las decisiones de relaciones bilaterales o de política internacional está regida, en el caso de México y en el caso de Estados Unidos, por cuestiones internas, por cálculos electorales internos. Pero en el asunto de la marcha del sábado, digamos que más allá de que sea totalmente irrelevante y sea un gesto vacío nada más de el presidente como a cargo, como tratando de hablarle a su base de que es la marcha además por la unidad, la dignidad de México y también por la amistad con el pueblo estadounidense, o sea, totalmente como contrarios de alguna manera estos propósitos, pero no solamente es irrelevante, sino está mal planeada. Le podría haber funcionado perfectamente si la hubiera hecho en otra ciudad de México, en la capital, y para mover a sus bases y para todo esto que mencionabas, pero el asunto es que la está haciendo en Tijuana. Esto se puede tomar como un gesto de desafío, a lo mejor no por Trump, que yo creo que él maneja muy bien ese lenguaje populista y de gestos, y no de grandes gestos, pero sí por el público estadounidense, o sea, por el ciudadano promedio que de pronto dice, oye, ¿cómo se están reuniendo en nuestra frontera? No sé cuántos miles consiga reunir. Y se va a ver muy mal. Yo creo que va a dar una muy mala impresión y se va a tomar más bien como un gesto de desafío, ¿no? Cerramos, profesor. Y me parece que claramente para México es una situación muy difícil. También para el presidente López Obrador, porque en realidad lo que están haciendo
está todo en contra de lo que él anunció durante su campaña electoral y que prometió de hacer. Vale decir, vemos ahora las expulsiones de México aumentar de una manera increíble, al mínimo triplicaron. Hubo 5.000 expulsados en diciembre del año pasado. El mes pasado de mayo, más de 16.000 fueron expulsados oficialmente y más de 80.000 desde diciembre de 2018. Así que enviar 6.000 guardias a la frontera, expulsar a miles y miles, no es necesariamente lo que Obrador había prometido en su campaña en favor de los derechos humanos, de los pobres, de la gente humilde, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tomar en cuenta, tiene que ser, yo pienso, muy humillante para México, que su economía aún depende mucho de los Estados Unidos. No hay duda que eso sería devastador. Tomemos también en cuenta algo más, que México, entre todos los países que pertenecen a la Organización de Cooperación para el Desenvolvimiento Económico de París, es el último en recoger impuestos de su gente. Para decir que más del 60% de la economía mexicana es sumergida, es trabajo en negro, como se dice. Así que no hay mucho dinero para el gobierno. Y ahí también hay un problema muy serio para López Obrador, que es aumentar los impuestos y también recoger los impuestos como se debería. Ambos muy claramente no muy populares para cualquier país. Así que ahí también vemos ahora la crisis que tienen, porque si hay los aranceles, si hay que la economía no se desarrolla tanto cuanto pensaban, tienen que aumentar las entradas para el gobierno, mientras que hay una economía que está fracasando. Solo en 30 segundos nada más, Gustavo, porque me recuerda el profesor Viano que la falta de recursos en México explicaría por qué, por ejemplo, entidades tan importantes como el Instituto Nacional de la Migración ha sufrido un recorte en sus planillas. Exacto. Y es precisamente la que tiene que lidiar con el tema de la inmigración. Hay también una autocrítica que el gobierno mexicano tiene que hacerse respecto de cómo tiene más recaudación para atender ese tipo de problemas. El análisis de nuestros invitados hoy en Club de Prensa, en este viernes, en el que hacemos la primera pausa del programa y al volver hablamos del Grupo de Lima, ese grupo de países que analizan y buscan soluciones a la crisis venezolana. Se han reunido en Guatemala y les contamos a la vuelta la resolución de esa enésima reunión. Ya volvemos. Tiempo para el análisis de Venezuela. El Grupo de Lima, ese grupo de países que se reúnen buscando soluciones a la crisis venezolana, ha mantenido su última reunión en Guatemala. En las últimas horas han emitido un comunicado en el que dicen que Maduro y su régimen son los únicos responsables de la situación humanitaria en Venezuela. Esto el día antes de que la Organización de las Naciones Unidas y del Instituto de la Oficina de Migración Internacional de ese organismo internacional han revelado que la cifra de migrantes venezolanos, esto ha sido un reporte de esta mañana, supera los 4 millones. 4 millones de personas que han salido de Venezuela y la cifra continúa aumentando. Decir que, María Luisa, Maduro y su régimen son responsables no aporta nada, me da la impresión, no ayuda en nada a la búsqueda de una solución. Sí, yo creo que todos estamos un poco preguntándonos, y justo lo comentábamos antes de este segmento, ¿qué va a pasar en Venezuela? Hemos visto que ha habido un intento de convencer, de persuadir a los militares venezolanos para que dejen al régimen de Maduro. Ese intento no ha tenido frutos. Y Estados Unidos, de una manera muy clara, está tratando de decir, y creo que ya la filtración de esa conversación que tuvo el secretario de Estado Mike Pompeo dejó un poco en claro que Estados Unidos mismo considera que es muy difícil que, teniendo tantas fuerzas en la oposición discrepantes, la oposición logre mantener una cierta unidad de cara a lo que son unas conversaciones en Oslo que tampoco dan muchas luces. Creo que el problema de la migración de los venezolanos va a continuar. Creo que hay una gran preocupación en América Latina de cómo se van a acoger y absorber ese flujo de migrantes que por razones humanitarias salen en un éxodo masivo. Y creo que la gran pregunta aquí en este momento es si los esfuerzos diplomáticos no logran llegar a buen puerto en un plazo razonable, se va a debilitar mucho más los esfuerzos de la oposición en Venezuela,
que bajo toda la presión que vive el pueblo venezolano en ese momento, digamos que tienen muy poco oxígeno. Así que yo creo que estamos entrando en una etapa otra vez de entrampamiento en Venezuela. Creo que lo hemos dicho más de una vez en esta mesa y es sumamente preocupante por las consecuencias que tiene en el pueblo venezolano. Las conversaciones o la referencia a los comentarios de Mike Pompeo, del secretario de Estado, hacen referencia a que la semana pasada mantuvo una reunión en Nueva York con un grupo de líderes judíos, y en esa conversación informal, sin cámaras, la conversación fue grabada, se supone por uno de los presentes, y Pompeo expresaba su preocupación por lo difícil que le ha sido a esta administración mantener unida a la oposición venezolana. Dice que lo descubrió y lo percibió desde que asumió el cargo de director de la CIA en el 2017, y recuerden que Mike Pompeo, de director de la CIA, pasó a ser secretario de Estado, y siendo secretario de Estado tuvo esa misma sensación y la pudo experimentar en esa estrategia negociadora buscando soluciones para Venezuela. Ese comentario descriptivo, que en el fondo es como la historia aquella de que el rey va desnudo, que nadie lo dice hasta que un niño lo señala, y de esa especie de parábola, ¿no? Lo que dice Mike Pompeo en el fondo es una descripción de la realidad. Ahora bien, esta administración tampoco ha tenido unidad, por un lado, y por el otro, qué raro que un exdirector de la CIA crea que hacer comentarios en una reunión con líderes judíos crea que eso no se va a filtrar. ¿No será que él lo dijo pensando que sí, que se filtraría? Yo creo que sí, yo creo que querían enviar un mensaje y claramente refleja bastante la realidad, porque irónicamente con la salida de más de 4 millones de venezolanos se está desapareciendo la base para Guaidó. Porque las dos partes opositoras, la gente de Altamira, por ejemplo, en Caracas, que es gente, digamos, de clase media alta, y el resto de la ciudad que está más al lado de Maduro, están más y más marcando las diferencias entre ellos y no están para nada de acuerdo en cómo ver negociar un cambio de situación. Así que me parece que irónicamente la emigración de tanta gente lo está haciendo más difícil que se pueda tener éxito con negociaciones, y también sondeos recientes indican que Guaidó está perdiendo más y más el apoyo de la gente, casi está debajo de Maduro. Naturalmente depende de qué barrio uno toma su sondeo. Pero la situación está, digamos, paralizada, congelada, y yo no veo mucha posibilidad de cambio hasta cuando los militares decidan que es la hora. Como pasó en un cierto sentido en Sudán, aunque ahí las cosas están empeorando ahora por los militares. Pero los militares ahí tienen tantas ventajas, tantos privilegios, tanto estatus en la sociedad, particularmente ahora cuando falta casi todo, que no van claramente a dejar a Maduro porque no saben que hay del otro lado. Podría haber represalias, podría haber venganza. Es mejor mantener el status quo y prepararse para digamos, más opresión si es necesario, y al final tenemos más de 4 millones de gente menos, así que podemos manejar mejor. En Sudán, para hacer referencia a lo que decía el profesor ahora, lo que está pasando es que hay una junta militar que ha tomado el control del país, y precisamente en las últimas horas, por un lado, la Unión Africana ha suspendido a Sudán de su pertenencia al organismo, y por el otro, en las últimas horas ha llegado, si no estoy mal, el presidente de Etiopía buscando soluciones a esa situación que, según Médicos Sin Fronteras, ya deja 100 muertos por la represión militar. Por lo tanto, la situación en Sudán, que es un polvorín, y que tiene ramificaciones internacionales porque cuenta con el apoyo de Arabia Saudí, y por lo tanto ahí llega Estados Unidos, llega Israel, la situación en Sudán que está creciendo y que está preocupando a la comunidad internacional. Volviendo a Venezuela. Ana. Pues bueno, me llama la atención que el Grupo de Lima, inocentemente, o no sé cómo llamarlo, pide que también esos países que están apoyando a Maduro, como Turquía, China, Rusia, Cuba, se unan también a ellos para tratar de encontrar una solución a Venezuela. Pero yo creo que ya hay un factor que queda clarísimo, y que es que Vladimir Putin, Rusia, está de lleno con Venezuela. Ya ayer Vladimir Putin dijo que sus negocios con Venezuela venían de antes, que no estaba queriendo interferir ni meterse ni ayudar, sino que realmente ya desde antes había acordado o le habían vendido armas, etcétera. El asunto es que en realidad Rusia ya se hizo presente y dijo: aquí estoy
con Maduro. Y hay también intereses económicos, porque Por Rusia supuesto. y China hicieron préstamos a Venezuela en cambio de petróleo o otros productos. Ellos no quieren dejar la situación. Porque Si no, ¿a quién ¿dónde- le cobran? ¿Cómo me van a reembolsar mi dinero? Claro. Antes de ir a la pausa, profesor, Theresa May ha firmado ya su carta de renuncia. Son informaciones que dan cuenta medios británicos. Estaba previsto, no es una novedad. Ella, tras haber intentado presentar y defender y negociar una propuesta para hacer caso al resultado del Brexit con la Unión Europea, con su propio partido, con la oposición, no lo consiguió. La situación del Brexit es complicada y dijo que renunciaba, que tiraba la toalla y que sería primera ministra hasta hoy viernes. Y tal como estaba previsto, ha firmado ya esa carta de renuncia, se va, abre la puerta a que el Partido Conservador proponga un nuevo líder. Suena con mucha fuerza Boris Johnson, pero se acaba de confirmar la firma de esa carta, que es un paso protocolario. ¿Cómo valora la gestión de Theresa May durante su periodo de primera ministra? Bueno, naturalmente depende de qué estamos hablando, pero en el caso de Brexit se puede decir que ella encontró una situación sumamente difícil y que fue muy difícil de administrar, de lidiar, sea con el partido de oposición laborista, sea con su propio partido, porque ahí también había divisiones. Por ejemplo, Boris Johnson es naturalmente muy duro con el Brexit, no quiere ninguna concesión a la Unión Europea y claramente ahora tiene más aliento con los pronunciamientos del presidente Trump, que dijo que él no habría negociado para nada con la Unión Europea, pagaría nada, no le daría un centavo a la Unión Europea y él mismo podría acudir a las cortes, a los tribunales para deshacerse de los acuerdos. Yo creo que si Boris Johnson se transforma en primer ministro, hará un Brexit duro, una salida dura, como se dice, vale decir, sin un acuerdo. Sencillamente Gran Bretaña se va, termina la unión y veremos después cómo vamos a arreglar las deudas y los acuerdos. Uno de los problemas más importantes, como todos sabemos, es algo pequeño, pero sumamente importante. Es la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Ellos ahora siempre quieren mantenerla abierta, así que haya tránsito libre entre Irlanda e Irlanda del Norte, o Ulster, como se llama en inglés. Pero esto no es fácil de hacer y hay los que proponen que se cierre esta frontera. Si se cierra esta frontera, hará una crisis enorme en Irlanda mismo, porque de ahí depende el acuerdo de lo que se llama del Viernes Santo, a donde los rebeldes se pusieron en paz con la condición que haría circulación libre entre los dos países, digamos. Si se cierra esta frontera, se reabre esta herida, que esto no es parte de Irlanda, y le da aliento a rebeldes a decir no, es parte Cuando de dice Irlanda rebelde y se no refiere lo vamos a permitir. al IRA. Sí, que se llama IRA, sí, IRA. Bueno, estaba escuchando esta mañana con respecto a Boris Johnson, que realmente parece que es de la misma escuela que Donald Trump, que estaba siendo acusado y esto puede ocasionarle una pérdida de popularidad y no ser él el bueno para sustituir a Theresa May, el hecho de que se comprobó que él mintió durante la campaña para el Brexit. Pero le han exonerado, le han llevado a juicio. Sí. Y en las últimas horas le han exonerado de esas acusaciones de mal comportamiento y mentira durante la campaña del referéndum. Claro, pero dentro de la gente, yo creo que la percepción con el público queda de que él es capaz de mentir con tal de lograr sus objetivos y se teme que esto le pueda restar una cierta popularidad para que realmente él quede como el bueno. Peor sería Nigel Farage, por otro lado, ¿no? Sí, recordemos que Nigel Farage, él Expliquemos la quién noche, es. Expliquemos quién. Bueno, él es el líder del partido que también fue un defensor del partido del Brexit. Él fue un arduo defensor por la salida del Reino Unido y hay varias informaciones, una en particular de Bloomberg News, que no es nueva, además que es antigua, es una investigación anterior, sobre el enriquecimiento, el aprovechamiento económico de esta figura política defensora del Brexit, cuando la noche del Brexit él tuvo de primera mano las encuestas que salían de primera mano, porque además tenía conexiones con las encuestadoras y él pudo lucrar con esa información
económicamente pudo vender esa información, se le hizo una investigación, quedó libre y sigue donde está. En el caso de Boris Johnson es un personaje muy polémico porque también se dice que él escribió una columna que nunca fue publicada en donde él defendía la permanencia del Reino Unido y rechazaba la posibilidad del Brexit. Sin embargo, al final terminó defendiendo el Brexit. La columna nunca fue publicada, pero yo coincido que digamos, él se acomoda a las situaciones políticas dependiendo de su conveniencia. Lo cual, en ambos casos, y el fracaso de los grandes partidos contribuye al descrédito de la política. Y sin partidos, sin política, es muy difícil que que un país y la institucionalidad del mismo funcionen adecuadamente, profesor. Sí, y además es la manera en la cual él será elegido, entre comillas, como primer ministro, porque no es una elección del partido por parte de la gente de Gran Bretaña, es elegido por unos 12.000 miembros del partido mismo conservador, así que es algo muy limitado, es muy difícil para él afirmarse como, digamos, primer ministro legítimo, porque no tiene el apoyo de la gente de Gran Bretaña, solamente de los 12.000 miembros del partido conservador. Y esto, en mi opinión, puede transformarse también en una situación difícil para él. Lo que es interesante es la renuencia de tener un segundo referéndum. Porque si hubiese, yo pienso que la mayoría de la gente estaría en favor de quedarse con la Unión Europea. Porque ahora se dan cuenta de cuál sería el precio. Sería un precio muy alto para Gran Bretaña. Lo que pasa es que, profesor, ahí le doy un elemento también para contrarrestar lo que dice. Y es, cuando ha habido ahora elecciones del Reino Unido para el Parlamento Europeo, el partido ganador ha sido el partido del Brexit. Y los partidos partidarios, o que se supondría partidarios de permanecer dentro de la Unión Europea, si bien han tenido un muy buen resultado, no han ganado. Bueno, yo creo que si hubiese una pregunta verdaderamente clara, bien definida y limitada a salir de la Unión Europea, haría una chance que una mayoría, no necesariamente contundente, abrumadora, pero suficiente para quedarse en la Unión Europea. Porque también hay todo el tema, aparte de Irlanda del Norte, de Escocia, porque Escocia va a perder mucho. No gana nada saliendo de la Unión Europea. No solo eso, sino que Escocia, uno de los argumentos fundamentales en su referéndum de independencia anterior al referéndum del Brexit fue el de permanecer dentro de la Unión Europea. Claro. Y que si salían, si se independizaban, quedaban fuera de la Unión Europea. Exacto. Y la mayoría, un 55% si no recuerdo mal, decidieron permanecer dentro del Reino Unido por la Unión Europea. Por la Unión Europea. Sí. Y ahora, por el hecho de estar en el Reino Unido, van a quedar fuera de la Unión Europea. Por eso que podría dar aliento nuevamente a un movimiento independentista para ellos, porque ellos perderían mucho. Escocia no tiene muchos recursos, aparte de los campos de golf de Trump, depende mucho de Inglaterra, digamos, para su bienestar económico. Y si salen de la Unión Europea, ellos serán entre los que pierden más de todos. Seguimos en Club de Prensa conversando con nuestros analistas. Hoy en este espacio de análisis con María Luisa Rosell, el profesor Emilio Viano y Anne Hoyt. El día en el que el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea se va a reunir en Luxemburgo. El principal punto de la agenda es el inminente despliegue de lo que se conoce como la quinta generación de telefonía móvil, o más comúnmente conocido como el 5G. Dicen los responsables de seguridad del club comunitario que este despliegue introduciría una nueva tecnología que afectaría a las cuestiones de seguridad no solo de empresas sino de individuos y que abriría la puerta a nuevas amenazas terroristas. Profesor Viano, ¿de qué tipo de amenazas podemos temer frente al despliegue de una tecnología que abrirá las puertas a la hiperconectividad de los individuos casi en cualquier punto en el que nos encontremos? Bueno, sí, claro, es una nueva, digamos, un nuevo avance en la tecnología, pero es revolucionario, en el sentido que finalmente con 5G se puede conectar todos los asuntos de nuestra vida, digamos. Ahora tenemos diferentes apps, por ejemplo, por diferentes tareas, comunicación, estudios, pesquisa, lo que sea. Con el 5G todo está unificado. Vale decir que con una sola programa de software tenemos todo
concentrado ahí. Por eso que es muy vulnerable, porque cualquier persona o entidad o gobierno que puede penetrar el 5G tiene todo. Lo vemos particularmente en China, a donde yo viajo de vez en cuando. Por ejemplo, ahí ahora se ríen de las cartas de crédito, de los cheques, de ir al banco, pagan todo electrónicamente, ni piensan a tener una carta de crédito porque no vale la pena. Todo está conectado y es esta la vulnerabilidad. Cuando todo se concentra en un solo programa que verdaderamente te da la clave de lo que la gente está haciendo desde su estado de salud, lo que dijo el médico cuando estuvieron ahí de visita, a sus finanzas, a su carrera, a sus comunicaciones con sus seres amados. Tú tienes todo sobre esta persona y todo sobre un país, sobre su economía, lo que está pasando, las políticas, los movimientos, digamos, del mercado. Y el país que primero anuncia e introduce el 5G será el país dominante. Es ahí donde nosotros estamos retrasados. China es el país dominante en este momento con Huawei y otras que lo están introduciendo. Claro, esto me lleva a recordar la cantidad de información que nosotros compartimos y de la cual a veces no somos conscientes. Siempre hablamos del celular y de la cantidad de cosas que compartimos y que comunicamos y entregamos a las empresas. Pero es que la tarjeta de crédito es probablemente la fuente más generosa de información de nuestras vidas. ¿Dónde comemos? ¿Qué tipo de productos compramos? ¿Qué establecimientos visitamos? Cuando las compañías de crédito, de reporte de crédito, nos ofrecen planes de puntos, en el fondo nos están usando como un producto, porque ellos obtienen esa información que luego nos la presentan como usted ha gastado esto en alimentación, esto en servicios, esto tal. Claro. Ellos tienen eso ultra detallado y utilizan esa información para venderla o interactuar con terceras empresas. Nada es gratis. No, claro, y además uno que se mete a las redes sociales, cuando te metes a las redes sociales, ya sabes que hay anuncios que están directamente dirigidos a ti y a tus gustos que han sacado precisamente de ese perfil de lo que consumes, ¿no? Lo que es bueno saber es que en esta reunión en Luxemburgo lo que se está tratando de hacer es crear un ciberlaboratorio con la Agencia Europea de Seguridad Cibernética, la Europol, y de esta manera pues sí tratar de contrarrestar la amenaza, porque además países como China y como Rusia son los que más avanzados están en esta nueva tecnología, ¿no? Y Estados Unidos de hecho ya ha pedido a la Unión Europea que no tengan nada que ver, que no comercien con a Huawei porque piensa que está ligado al gobierno chino, lo cual pues seguramente es cierto, pero además pues ya por lo menos Alemania y el Reino Unido han dicho que ellos iban a seguir tratando con Huawei, ¿no? Imagínate lo que significa que una empresa privada, como es el caso de Huawei, que efectivamente tiene vínculos con el gobierno chino, tenga el control de la data. La data es lo más importante para las empresas tecnológicas, que tenga la posibilidad de acceder a los datos personales de las empresas, de los gobiernos, de millones de personas en todo el mundo, sin ningún control, sin ninguna regulación, porque efectivamente aquí lo que se plantea es eso, la carencia de regulaciones a nivel internacional. Puede ser que efectivamente Europa, la Unión Europea, tenga una aproximación mucho más rigurosa respecto de los controles. Pero aquí en Estados Unidos no existe eso. Hemos visto con el caso de Facebook, Mark Zuckerberg tiene una libertad absoluta en el manejo de nuestros datos personales. El Congreso no le ha podido poner un freno, no hay ninguna regulación dentro de la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos. Es un planteamiento que está en los Estados Unidos, pero no hay regulaciones. Y en ese sentido se ha producido una noticia en las últimas horas, que es que Facebook ha anunciado que va a poner restricciones también a compartir información con Huawei. Hablando de redes sociales, y antes de ir a la pausa, lo decimos en los titulares, Barack Obama y su esposa Michelle van a tener, además de un contrato que ya tienen firmado con Netflix, esa productora de audiovisual que tiene tanto éxito, lo van a hacer ahora con esa otra plataforma que también tiene mucho éxito, sobre todo entre los más jóvenes. Yo me considero también parte de esos jóvenes porque también la uso. Pero bueno, Spotify.
que tú puedes crear listas de distribución, tipos de música, si tienes acceso. Hay una versión gratuita, que es la que tiene la mayor parte de la gente, que tienen anuncios, y otra, que es de pago, en la que simplemente prescindes de los anuncios. Pero bueno, Barack Obama y Michelle van a estar en esas plataformas, teniendo claro que van a tener una especie de podcast para comunicar. ¿Una buena idea? Yo creo que excelente. Excelente, porque, bueno, digo, también dependerá de en qué lado del espectro te encuentres, ¿no? Si estás con ellos o no, pero si deben políticos que siguen, digamos, tratando de mover la conversación en la política actual, expolíticos, tener acceso a ese medio tan poderoso. Pero yo creo que es, pues, excelente porque efectivamente le van a llegar a las nuevas generaciones, que además, a pesar de que tienen un rango de atención mucho más limitado, es lo que estaba escuchando esta mañana en NPR, sin embargo, sí se echan completo un podcast que generalmente dura 20 o 30 minutos, además sin estar usando Twitter a la vez. O sea, el podcast tiene esta ventaja sobre los otros medios de que no puedes o no te mueve a que puedas al mismo tiempo estar haciendo otra cosa. Estás 20 minutos, además normalmente la gente lo usa o lo escucha cuando está haciendo otras cosas con sus audífonos, y entonces puedes poner toda tu concentración, lo cual es muy difícil conseguir en estos días, ¿no? Además, brevemente tengo que ir a la pausa. Solo 30 segundos. Eso también nos plantea el hecho de que las redes sociales y la tecnología también pueden ser utilizadas para propósitos positivos, para hacer campañas positivas, para enviar mensajes positivos. Muy brevemente, ayer estaba en un conversatorio en el Banco Interamericano sobre nuevas tecnologías y líderes latinoamericanos, y habían 7 empresas unicornios, es decir, aquellas que tienen más de $1.000 millones en sus ganancias, y habían varios ejemplos del uso positivo de la tecnología. Un poco largo contar cada uno de los casos, pero yo soy una convencida de que el uso de la tecnología también se puede utilizar para buenos propósitos. Club de... Tiempo para la mala semana. Ann, ¿a quién se la damos? Bueno, yo sin duda se la daría al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Ha tenido una mala semana, sin duda. Profesor. AMLO. Al presidente de México, sí, por el mismo motivo, imagino. Sí. Madre mía. Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, se va después de 3 años, no logró su propósito para el que fue elegida, que era sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Sí, que hoy ya podemos decir desde hace minutos, ex primera ministra. Exactamente. Los comentarios, el análisis de los invitados que nos han acompañado hoy. Disculpas porque no hemos podido abundar en la mala semana, las conversaciones se han ido, pero interesantes. Gracias por escogernos, por vernos siempre y por aprender con nosotros. Volvemos el lunes, les deseamos un feliz fin de semana.